Bendiciones, el Señor me estaba llevando a estudiar acerca del Evangelio de Jesucristo y les voy a leer algunos versículos y después vamos a sacar una conclusión. El primero sería en Juan capítulo 3, en el versículo 5. Dice, aquí está hablando Jesús con Nicodemo y el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Unos versículos antes el Señor le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero aquí le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En el capítulo 3 de Mateo nos narra como Juan predicaba del arrepentimiento, decía arrepiéntanse porque el reino del Señor se ha acercado. Estaba anunciando la venida de Jesús que ya estaba entre ellos. Pero la palabra dice que Juan era la voz en el desierto que clamaba preparando el camino del Señor, y Juan era el que preparaba el camino del Señor, y Juan enseñaba del arrepentimiento y del bautismo. Dice la palabra que las personas se arrepentían, confesaban al Señor y se bautizaban. Y también en el versículo 13 dice que el Señor vino a donde estaba Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja, porque es necesario que así cumplamos toda justicia. El Señor mismo se bautizó para cumplir la justicia. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante, narra como Felipe fue enviado por un ángel a buscar al etíope, un eunuco, que estaba leyendo la escritura. Ellos venían cada año a adorar al Señor. Pero en esta ocasión el etíope iba en su carro, iba leyendo el profeta Isaías, donde dice que fue como una oveja llevado a la muerte y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. Entonces Felipe se acerca al carro y él le dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe se subió al carro con él y le empezó a predicar el evangelio desde el principio, desde la profecía esta, donde el Señor había de venir, y todo lo que el Señor les enseñó, lo que el Padre le enseñó a su Hijo y lo que el Hijo nos enseñó a nosotros. Entonces el eunuco creyó que Jesucristo es el Señor, porque dice, en el versículo 36 dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que Felipe le predicó del arrepentimiento y del bautismo, que había sido enseñado desde Juan el Bautista y lo había sido enseñado por Jesucristo también, quien lo cumplió también como siendo Dios y siendo hombre. Entonces dice que el eunuco quería bautizarse cuando escuchó el evangelio, quiere decir que se le predicó el bautismo. Entonces, respondiendo, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. El evangelio tiene que incluir el bautismo, el arrepentimiento y el bautismo. Vamos a seguir leyendo. En Hechos 9:18, ahí cerca, vemos como el Señor se le aparece a Saulo, a Pablo, y él queda ciego por el resplandor, dice, de la presencia del Señor, quien se le presentó. Entonces el Señor manda a Ananías para que ore por Saulo para que recobre la vista. Y Ananías puso las manos sobre Pablo y oró, y dice el versículo 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Lo primero que hizo Pablo cuando recibió la vista, cuando Ananías oró por él, después de que el Señor se le presentó y creyó que Jesucristo era el Señor, fue bautizarse. Seguimos leyendo. En Hechos 10:47, ahí mismo, dice que Pedro fue enviado por el Señor a predicarle a Cornelio, quien ya lo estaba esperando y reunió a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Y entonces cuando Pedro estaba predicándole el evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo y cómo el Señor murió y resucitó por nosotros, dice que todos los que estaban escuchando el mensaje fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que Pedro dijo,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Porque recuerde que Cornelio y los que estaban con él eran gentiles y se creía que solamente los judíos podían recibir al Espíritu Santo y que la salvación era solo para ellos. Aquí el Señor vino a mostrarle a Pedro cómo él tenía un plan de salvación para toda la humanidad. Y entonces dice, y mandó Pedro a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué fue lo primero que hicieron después de recibir al Espíritu del Señor? Después de creer y confesar a Jesucristo como el Señor, ser bautizados. Seguimos leyendo. Marcos 16:16, voy a leerles también el 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Escuche, ¿quién cambió el evangelio? ¿En qué momento es que cambiamos el evangelio y dejamos de predicar lo que es la verdad? Porque esto ya no se hace. Se predica al Señor y gente recibe al Señor, pero no se les bautiza. O se esperan 2, 3 años o 6 meses o se pasa mucho tiempo antes de que la persona sea bautizada. Pero aquí yo veo en la palabra y el Señor me decía, es que no se está haciendo, no se está viviendo el evangelio como está en la palabra. Aquí lo que yo veo en estos versículos, en todo lo que acabamos de leer, es que la gente inmediatamente creía, había una urgencia por bautizarse, había una urgencia por nacer de nuevo, por meterse al agua, por recibir al Espíritu. Había una urgencia, la gente se arrepentía y eran bautizados. Fue algo puesto por el Señor, fue algo que el Señor nos dio, no lo inventó el hombre. Pero ¿qué pasa hoy día? El hombre inventa cosas y muchos le siguen, pero no se hace lo que el Señor puso en la palabra, sino que se hace lo que los hombres inventan. Y el hombre ha tomado la palabra y la ha usado a conveniencia para sacarle dinero a las personas, pero no se vive realmente el evangelio como tiene que ser. Que el Señor me los bendiga.